Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y los versículos del 1 hasta el versículo 7 inclusive. Dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 hasta el 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando nosotros vimos en el tema anterior, en el versículo 11 del capítulo 1, nosotros vimos que el Señor se identificaba y decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, Dios conoce a todas las iglesias y las conoce por su nombre. Si podemos hablar de una iglesia bautista en el Callejón de Guaylas, Dios la conoce. Y si podemos hablar de la iglesia más lejana en el Polo Norte, Dios la conoce. Y si podemos hablar de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Nuevo Chimbote, Dios la conoce. Dios la conoce. Entonces, pero también vimos que estas cartas fueron escritas para las iglesias de aquel entonces, cuando se estaban expandiendo. Y sin embargo, empezaron a perder su celo y fervor. Ahora, en cada carta hay una enseñanza, pues Dios tiene una palabra para su iglesia. Ahora, hay lecciones personales aquí que tenemos que ver. Sí es para la iglesia, pero también es para usted y también es para mí. Y esta primera carta está dirigida a Éfeso. Éfeso tiene una particularidad, porque Dios la alaba, Dios la elogia, pero también vemos de que el Señor al final le va a decir algo. Le va a dar un diagnóstico acerca de esta iglesia. Ahora, para comprender lo que el Señor le va a decir a la iglesia de Éfeso, vamos a ver algunos aspectos de la antigua ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad importante. ¿Por qué? Porque fue comercialmente importante. Estaba situada entre Mileto y Esmirna. Estaba a 5 kilómetros del mar y entonces se constituyó en el puerto más importante de la región. Éfeso fue la única iglesia que Pablo pastoreó. Es más, él la fundó y estuvo ahí buen tiempo. Y cuando Juan regresa del destierro, él va a Éfeso. Timoteo fue el primer pastor de la iglesia de Éfeso. Y entonces nosotros podemos ver que Éfeso tuvo una importancia, pero además comercialmente era un lugar donde todos convergían. Yo no sé cuántos conocen Huancayo, pero en Huancayo las personas que vienen de la selva central pasan por Huancayo. Y de Tarma, aunque a veces pueden desviarse camino a Lima, pero de Tarma vienen a Huancayo. Y cuando vienen de Huancavelica, vienen de Huancayo. Vienen a Huancayo y pasan por Huancayo. Es decir, por eso cuando usted va a Huancayo, usted va a encontrar que es prácticamente como Lima. Lo único es el cielo, que es azul.
Pero usted va a encontrar centros comerciales, zoológicos, en fin, va a encontrar de todo allí. Por eso es que, en base a eso, uno de los alcaldes hizo lo que se llama el Parque de la Identidad. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo su identidad. Bueno, cierro paréntesis, ¿no? Mucho paréntesis hubo. Sino que es una ciudad donde hemos ido algunas veces. Ahora, y Éfeso se convirtió en el centro administrativo y religioso de la provincia romana del Asia Menor, por su situación geográfica, por sus actividades, por su industria. Un escritor romano la llamó la luz de Asia. Todos los caminos del valle de Caister conducían a ella. Caister era el río que pasaba por la ciudad. Eran caminos que unían a Éfeso con el lejano Éufrates y la Mesopotamia, siendo Colosas y la Odisea los puntos intermedios más importantes. Así que todo el que deseaba viajar a algún lugar de Asia, obligatoriamente tenía que entrar por Éfeso. Es decir, era una ciudad, y esta posición la convirtió en la mayor y más rica de las ciudades de Asia. También fue una ciudad políticamente importante, debido a que prestó servicios a Roma y le fue concedido el derecho de ser una ciudad libre. Es decir, tenía autonomía, tenían un autogobierno, tomaban decisiones propias. No pasaba esto con otras ciudades. Y además no se acuartelaron allí las tropas romanas. Y todo eso le dio libertad para que sea una ciudad próspera. Pero como en todo lugar, cuando hay prosperidad, también viene la maldad. También viene, ¿verdad? Usted sabe, cuando en algún lugar prosperó, se levantó la minería, también aparecieron las discotecas, la prostitución, en fin, y la religiosidad. Pero también fue una ciudad religiosamente importante. Éfeso fue la morada de la diosa Diana. Diosa Diana para los romanos, diosa Artemisa para los griegos. En su tiempo, Éfeso o el templo de la diosa Diana, fue considerada una de las 7 maravillas del mundo. La gente venía de todas partes para ir a este templo. Pero lo interesante es que Diana era la diosa del sexo y de la fertilidad. Había una imagen que lo representaba. Y de pronto ese templo se llenó de cientos de prostitutas. Y la forma en que ellos adoraban a la diosa Diana era teniendo relaciones, teniendo sexo con esas mujeres. El templo también servía de banco, es decir, custodiaba posesiones, de museo de bellas artes, pero además de refugio para los delincuentes. Estaban a salvo si es que eran perseguidos. Mire todo lo que había allí. Era una mezcla de cosas. Que allí Pablo llega en la región del Asia, donde actualmente es Turquía, fundó la primera iglesia. La única iglesia, que además la iglesia de Éfeso viene a ser la iglesia madre de las otras 6. Y podía jactarse, la iglesia de Éfeso podía jactarse de muchas cosas. Pablo fue nuestro fundador, ¿no? Timoteo fue nuestro primer pastor, ¿no? Acá vino Juan cuando fue desterrado. En fin, Priscila y Apolos, Apolos, trabajaron en la iglesia de Éfeso. Va a decir allí también el libro de Hechos. Y según la tradición, María, la madre de Jesús, vivió en Éfeso y fue enterrada en Éfeso. Es decir, Éfeso tenía una importancia tal, podía decir muchas cosas. Nosotros somos la iglesia tal, ¿no? Hicimos esto, en fin. Pero además hubo maldad y degeneración. Era un lugar vil para vivir. Un filósofo griego llamado Heráclito dijo:
nadie podía vivir en Éfeso como él lo había hecho, sin dejar de llorar todo el tiempo por la degeneración y la corrupción que imperaba en la ciudad. Fue a esta ciudad donde en Hechos capítulo 18 se nos narra que Pablo fue para fundar la iglesia. Por 2 años estuvo allí, estableció la iglesia, y allí en Éfeso escribe Primera y Segunda de Corintios. Ahora, esta iglesia fue privilegiada de escuchar y conocer lo mejor de en sus primeros días. Esta iglesia fue privilegiada. Se trataba de una iglesia que era muy activa, muy activa. Todos trabajaban, y entonces aún en el día malo, muchas almas se salvaron, pero ahora habían pasado varios años y el Señor se acerca a ellos y le dice y les da un mensaje de consuelo. En el versículo 1, miren lo que les va a decir en capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel, al mensajero, al pastor en la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Primero se identifica: yo siempre he tenido a los siervos en mi mano. Las 7 estrellas ya hemos visto que son los pastores, los líderes principales. Y los 7 candeleros hablan las 7 iglesias, las iglesias de todos los tiempos, en todo lugar, ¿verdad? Y entonces lo que vemos allí es el que le recuerda que ellos estaban seguros en sus manos, que él tenía el control absoluto, que él nunca los soltó, en una sociedad que estaba fuera de control, la iglesia tenía que saber que Dios tenía el control sobre ellos. Yo sé que hay discusión sobre si Dios es soberano y tiene el control de todo, o si hay libre albedrío, pero eso va a depender de cada pasaje, ¿no es cierto? Y en ocasiones cuenta nuestra libre albedrío, y en otras ocasiones es la soberanía de Dios. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que podamos discernir en medio de todo eso. Así que les recuerda que siempre estuvo con ellos, observándolos, protegiéndolos, ¿verdad? Por eso es que el tema de hoy lo hemos titulado: La iglesia comprometida reconoce la presencia de Dios. Tenemos 23 años como iglesia. Yo creo que Dios siempre ha estado aquí. Yo no he estado. Yo tengo acá 1 año y meses. Pero yo estoy seguro de algo, que Dios siempre estuvo aquí. Estoy segurísimo de eso. Siempre estuvo aquí. Y en esta carta el Señor le dice esto, ¿verdad? Y algo que la iglesia necesitaba reconocer. Entonces, vamos a ver, es por ello que vamos a ver 4 acciones de parte del Señor. 4 acciones de parte del Señor. En primer lugar, una reputación escudriñada por el Señor Jesucristo. Ahora, a primera vista, la iglesia de Éfeso parecía el estándar de oro del primer siglo. Eran trabajadores, eran ortodoxos, no toleraban tonterías. Si estuvieras buscando una iglesia en Asia Menor, Éfeso estaría en el primer lugar de tu lista. Pero en Apocalipsis 2, el Señor Jesús, el que está en medio de su iglesia, en medio de los candeleros, corre la cortina. Nos dice que es posible tener una reputación perfecta, un programa impecable, y aún así estar espiritualmente en una condición peligrosa. Jesús empieza hablando de lo que está bien allí. Habían hecho mucho. Y escuche bien, cuando la iglesia trabaja, cuando usted sirve al Señor, claro que Dios lo valora. Claro que el Señor lo valora. Pero el Señor también tiene una palabra para nosotros. Y el Señor se acerca con palabras de elogio. Mire lo que empieza diciendo el versículo 2.
él alaba su servicio, le dice: yo conozco tus obras. Y cuando dice yo conozco, yo lo sé de primera mano. Yo conozco tus obras, lo que tú estás llevando a cabo. Yo sé el efecto de la fe. Cuando hay actividades, cuando hay bazar, cuando hay que limpiar la iglesia, cuando tienes que servir, tú eres un buen siervo. Claro que sí. Esta iglesia había logrado mucho para la gloria de Dios. Y Jesús lo había visto. Tal vez para otros no lo vean, Dios lo vio. Pero luego sigue diciendo: y tu arduo trabajo. No dice tu trabajo, tu arduo trabajo. Trabajaste hasta el cansancio. Te fatigaste. Habían servido y aún lo estaban haciendo de manera intensa, con gasto, con sacrificio. Hoy algunos vinieron a las 7:15. Y claro que el Señor lo ve. Y hoy algunos se fueron preparando para su clase, para el mensaje, para dirigir las alabanzas. Y claro que el Señor lo ve. Y luego dice: y tu paciencia, en el versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Es decir, resistencia firme. Has perseverado. La iglesia trabajaba a pesar de la oposición y la persecución, aún en los tiempos difíciles. Hay una frase que es muy fuerte, pero que algunos la usan, ¿verdad? Cuando el barco se hunde, las primeras en escapar son las ratas. Es fuerte, pero gracias a Dios por los que permanecieron en medio de tiempos difíciles en medio de tiempos difíciles. No se rindieron cuando las cosas se pusieron difíciles. Y claro que Dios lo conoce. Si Dios tuviera que evaluar la iglesia nuestra, claro que el Señor nos diría estas palabras. Y se dirigiría seguramente a Amelio, permítame tomar algunos nombres, ¿verdad? A Hugo, a Marbeli, en fin. Se dirigiría a nosotros. Si algo ellos sabían era que la iglesia no se construye ni se sostiene por sí mismo. Que tenían gente que se apegarían a lo material y sabían que debían esforzarse. Y cuando vamos a la Biblia vamos a ver que somos hechura suya, creados para buenas obras. Y Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Y cuando vamos al libro de Corintios nos dice que abundamos en toda buena obra. Y Colosenses también va a decir que llevamos fruto en toda buena obra. Y claro que hemos hecho. Yo creo que si Dios tuviera que felicitarnos por lo que hemos hecho, subrayo en negrita, clarita, hacer. Pero también en el versículo 2, pero en la segunda parte, dice: y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ellos tenían un estilo de vida separados. La inmoralidad y el mal no eran parte de sus vidas. Seguramente no iban a fiestas, seguramente no participaban de tal o cual celebración. Vivían de manera diferente. Eran luz en el Señor. Y en la última parte del versículo 2 dice: ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fueron alabados porque se aferraron a la doctrina correcta. Esto es lo correcto. Tenían discernimiento. Odiaban la falsa doctrina. Pusieron a prueba a los apóstoles y expusieron a los falsos. Defendieron la verdad. Es decir, ellos pusieron a prueba a todos aquellos que decían ser cristianos, pero no estaban alineados con la palabra. Su hablar, su conducta, su familia. Porque más adelante va a decir, y ha sufrido. Y en el versículo 6 va a decir: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Verdad? Parece que se trataba de un grupo sectario que seguía a Nicao. Y eran líderes que eran seguidores de Nicolás, ¿verdad? Pero ellos pusieron
toda enseñanza junto a la palabra. Claro que el Señor sabe que muchos de nosotros podemos comparar enseñanzas que hoy salen en las redes sociales, en la televisión, o alguien que se levanta y enseña algo. Y claro que el Señor sabe que conocemos de la palabra. Y eso le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Luego en el versículo 3 le dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Nuevamente, note un detalle aquí en el versículo 3, que yo intencionalmente lo he subrayado. No has. El Señor siempre enfatiza algo, el hacer y no el ser. Y es que era una iglesia que hacía, pero el Señor apuntó al corazón. Porque podemos hacer muchas cosas. Como el esposo que de pronto da para la comida, le compra ropa a los chicos, arregla la casa, pero no pasa tiempo con los hijos. Pero no mira a los ojos a la esposa. Hacían y hacían. Claro que estaba bien que lo hagan, pero el reclamo del Señor va a ser: ¿qué de mí? ¿Qué de mí? ¿Qué de tu tiempo conmigo? ¿Qué de ese primer amor? Fueron constantes, soportaron cargas, tribulaciones, oposición, trabajaron hasta agotarse. Claro que fue una congregación firme. Éfeso era una iglesia que toda iglesia quisiera ser, porque Dios valora la fidelidad a la verdad, ¿verdad? Dios valora la fidelidad a la verdad. Sin embargo, llegamos al versículo 4 y ahí vemos una realidad revelada por Cristo. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otra versión va a decir: tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. El Señor estaba decepcionado. Todo estaba bien en la superficie, pero había problemas en el corazón que debían ser tratados. ¿Sabe? Cuando aconsejo, y me ha tocado en este año más de una vez aconsejar a padres de adolescentes o niños que parecen rebeldes o malcriados, pero esos chicos, esos niños, esos adolescentes y aún jóvenes, lo que están haciendo es gritando: necesito que me des tiempo, necesito que me atiendas, porque hoy muchas cosas lo distraen. Y entonces el Señor empieza a ver esto. Mire, note lo personal de esta crítica. Sorpresivamente nos enteramos que a esta impresionante congregación le faltaba el ingrediente más importante: la pasión por aquel a quien servimos. Porque hay cosas que podemos hacerlas de manera mecánica, porque hay asuntos que lo hacemos por inercia, pero tenemos que ver que debemos reflejar ese amor al Señor. ¿Sabe? Esta iglesia de pronto refleja lo que sucede en la mayoría de las relaciones humanas. Por ejemplo, hay matrimonios que comienzan con una pasión y un enamoramiento que lleva la relación al centro mismo de todos los pensamientos y actividades de la pareja. ¿Y qué no hacemos? ¿Verdad? El cielo es el límite, le decimos, ¿no? Pero luego en el tiempo eso se va diluyendo. En el tiempo eso se va diluyendo. Y entonces no alcanzan las horas y los días para estar juntos, para disfrutar de la compañía del otro, para estar juntos. Pero con el pasar de los años
se van perdiendo estas cosas. Esas expresiones apasionadas, esa rutina, ¿verdad? Y caemos en la rutina, en el acostumbrarnos a algo. Y es que el Señor no solo ve lo que hacemos, sino también lo que somos. El Señor no ve vamos a ponerlo de esta manera, figurada. El Señor no ve que tu sala esté limpia. El Señor sabe que debajo de la alfombra has puesto el polvo. Claro que el Señor lo sabe. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver. Y va a mirar debajo de la superficie. No tenemos que falsear la primera fe. Pues, cuando vamos al libro de Corintios va a decir, si yo hablara en lenguas angélicas, si yo diera mucho por los pobres, si yo hiciera esto o aquello y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Cuando dice has perdido tu primer amor, has perdido el más importante de los amores, el principal de los amores, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Y el Señor le va a decir, has dejado. Él da un dictamen. ¿Sabe? Muchas profesiones tienen un informe técnico. El ingeniero, el abogado, el doctor, en fin. Hay un informe técnico acerca de esto, el que trabaja en defensa civil, el que trabaja en seguridad, en fin. Este es el informe técnico. ¿Podemos falsearlo? ¿Podemos no ser objetivos? ¿Podemos no examinar minuciosamente? El Señor no. El informe técnico que el Señor tiene de esta iglesia es el correcto. Es el correcto. Yo puedo equivocarme, pero acá dice lo que Jesús está diciendo. Ustedes ya no me aman como antes. Has dejado. Y has dejado significa, no dice has perdido, dice has dejado. Mire, alguna vez alguien perdió a su mascota y uno dice, lo voy a buscar por acá, pero hay gente que la abandona a su mascota, ¿cierto? Lo deja y se va a un lugar solitario y por ahí lo abandona. Una cosa es perder. Que usted pierda su celular, que usted pierda las llaves, que usted pierda su mascota es una cosa. Pero que usted lo deje, y es otra cosa. Porque ya no lo valora. Yo no me imagino a alguien de pronto diciendo, me voy a ir al mercado de Buenos Aires y por ahí voy a dejar mi celular o mi iPhone. No, porque para usted es valioso. Y acá el Señor dice, me has dejado a mí. No dice has perdido, porque muchas veces hemos dicho, he perdido mi primer amor. No dice he perdido, dice has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y dejar significa despedirse de alguien que se va o se marcha. Dejar ir, descuidar, alejarse de algo. Literalmente es has dejado atrás. Es decir, es una elección deliberada. Hay amor, pero no es profundo, no es ardiente, no es fervoroso, no es apasionado para servirle. Ahora me quejo cuando tengo que servir. De nuevo me toca ser consejero. Tener que planchar mi ropa porque hoy día soy ujier. Y no sé, y por eso es que mejor yo no sirvo porque no quiero tener problemas con nadie. No. He perdido el primer amor. El que ama a Dios va a hacerlo con gozo. Si tu hijo, tu hija se levanta de madrugada y está enfermo, por amor tú vas a la farmacia y le compras una medicina. Y si no la encuentras, buscas otra y buscas otra. Porque le amas. Porque le amas. Y acá el Señor dice, has perdido ese primer amor. Ya no me miras a los ojos. Ya no me das tiempo. Note que el texto habla de hacer.
de hacer, de hacer. Ellos hacían mucho. Y gloria a Dios por todo lo que hacemos, hermano. Pero el Señor dice, ¿has dejado de amarme? ¿No pasas tiempo conmigo? No veo que seas apasionado en hacerlo. Ya no te duele ver a las almas que se pierden. Oye, hermano, ya no necesita ir a Lima ni a Europa. Acá mismo usted va a ver dos señoritas tomadas de la mano, dos jóvenes abrazados porque son pareja, en fin. Hoy se han normalizado muchas cosas. El mundo se pierde y Dios necesita hombres y mujeres, sus hijos apasionados, que no hayan perdido su primer amor. Que no hayan perdido su primer amor. Pero nos ponemos a observar, a criticar, a ver qué pasó y cómo es esto. No, Dios quiere que seamos participantes activos en su obra, pero apasionados también. Ellos estaban ocupados, amaban más a la iglesia, amaban mucho su ministerio, amaban mucho el hacer, pero el Señor esperaba tiempo. Es como que un padre le compre buena ropa a los hijos, está bien todo ello, ponga en buen colegio a sus hijos, en una universidad, le dé para la comida y todo lo demás, pero no pasas tiempo, no lo abrazas, no le escuchas, cuando los chicos necesitan eso necesitan. Y entonces, porque le amo, le obedezco. ¿Sabe? La vida cristiana es la historia de mi amor con Jesucristo. Porque le amo, le obedezco. Porque le amo, yo le sirvo. Porque le amo, voy a buscar crecer todo espiritualmente. Porque le amo, yo hago todo en su nombre y con amor. Mire, 1 Corintios, no pierde el pasaje de Apocalipsis, pero acompáñeme a 1 Corintios capítulo 13. Capítulo 13 dice, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y si he servido fielmente en los sugieres todo el tiempo y cada vez que ha habido actividad yo he trabajado, nada soy si no tengo amor. Nada soy si no tengo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero empezamos a amar más, empezamos a racionalizar. El amor es algo que debe ir en aumento hacia mi familia, hacia mi esposa, hacia mis hijos. ¿Alguna vez alguien le ha dicho, ya no me amas como antes? Tú has cambiado. ¿Qué pasó contigo? Y se imagina Jesús. Y qué terrible cuando eso pasa, ¿verdad? Si usted lo ha experimentado, de pronto eso le va a llevar a entender cómo es el corazón de Dios. Y hoy Jesús se acerca a cada uno y nos dice, ya no me amas como antes. Ya no veo que te das un tiempo para orar. Ya no predicas la palabra. Note que Jesús nuevamente, y quiero enfatizar esto, no dice has perdido, dice has dejado. Fue un desvío lento y sutil. Los efesios estaban tan ocupados defendiendo la obra del Señor que se olvidaron del Señor de la obra. Decidieron dejarlo. El primer amor, el principal, el más importante, el que es especial, ¿verdad? Y claro que tiene que ser emocional, y claro que tiene que ser ferviente.
porque somos seres emocionales. Y claro que Dios espera que te arrodilles de tanto en tanto. Y claro que Dios espera que llores delante de Él. Y claro que Dios espera con ansias que vengamos a cantarle cada. Y claro que Él espera que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y que te prepares y que le sirvas. Claro que Dios espera esto, hermano. Es ese amor que mueve nuestro corazón. Es ese amor que no repara en nada. Y nosotros tenemos que entender esto. Es ese amor que nos vuelve dinámicos. Es ese amor, ¿verdad? María derramó el vaso de alabastro delante del Señor. Cuando uno sigue y sirve al Señor, no debe haber un sentido de obligatoriedad. Oye, hermano, hermana Magali, ¿a quién estás discipulando? No, ella ama al Señor y ella dice, voy a ser obediente a la gran comisión, voy a ser discípulas. Y puedo tomar otros nombres. Pero no, estás evangelizando, oye, ¿estás escuchando tu devocional? Claro que no debe haber un sentido de obligatoriedad. Es posible hacer algo sin amar, pero es imposible amar sin hacer algo por el que amamos. ¿Te recuerdas Jacob y Raquel? Jacob amaba a esta mujer y trabajó 7 años. Y para él fueron como 7 días, ¿no? Porque amaba, porque la amaba. Oh, es que yo lo he dicho más de una vez. Cuando alguien dice, oye, ¿y por qué no estás sirviendo al Señor? Es que yo no tengo tiempo, es que yo trabajo, dice, ¿no? Y para mí eso es un insulto a los que están atrás, a los que están acá, a los que servimos. Porque usted puede ver allí una ama de casa, de pronto un joven estudiante y un profesional que están al frente. 3 chicos acá que son estudiantes, un trabajador que está dirigiendo y allá atrás también. Es gente ocupada. Usted les está insultando a ellos cuando dicen no tengo tiempo. Porque le está diciendo a ellos les sobra el tiempo, a mí no. Sirve a tu Señor por amor a Él. Clama por esta ciudad. Lleva a cabo la gran comisión. Comprométete con tu Señor. Mire lo que va a decir el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Y ya he dicho, cuando lo pongo en la pantalla es por una cuestión de tiempo más que por otra cosa. Y gracias a Dios hay varios que anotan. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Lo que debe movernos siempre es nuestro amor al Señor. Por eso el Señor Jesús en una ocasión va a decir, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Claro que Dios conoce nuestro corazón. El versículo 5 nos va a hablar de una restauración presentada por Cristo. Miren lo que el Señor va a decir ahora en el versículo 5. Recuerda, por tanto, del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Lo he puesto en rojito, pero las 3 primeras hablan de lo que yo tengo que hacer. Y lo último habla de lo que Dios podría hacer si no nos arrepentimos. Solo el Señor tiene el remedio, la solución a nuestro problema. Después de haberlos amonestado,
Ahora le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Lo primero que nos pide es, mira atrás. Cuando dice, has dejado tu primer amor, es un aoristo, un verbo en aoristo, que es, en un punto de tu vida, dejaste ese primer amor. Y a partir de allí, has estado haciéndolo por inercia, de manera mecánica, por costumbre, pero no por amor, Y es que a veces una decepción, el hombre no va a decepcionar, hermanos, Dios nunca. A veces alguna circunstancia en nuestras vidas, alguna pérdida, lo que fuere, pero le dice, recuerda cuando me conociste, lo que hacías y qué hizo que ese amor cambie o disminuya. Y es que necesitamos un despertar espiritual, personal, pero también como congregación. El profeta Habacuc va a decir, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Y que esto nos sirva para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Porque terrible sería que, qué bueno que el pastor esté predicando esto, y qué bueno que mi esposa haya venido y lo esté escuchando, ¿no? O tal joven esté escuchándolo, o mi hija, no. Dios me está hablando a mí y te está hablando a ti. ¿Qué hizo que mi amor cambie? ¿Qué hizo que mi amor disminuya? Recuerda. Y luego dice, y arrepiéntete, retornar. Arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de proceder, es buscar en mi corazón y cambiar mi actitud hacia Dios. Eso es. Porque hay cosas que van a interferir en nuestro amor a Dios. Y claro que le vamos a fallar, y claro, porque lo podemos ver en el hijo pródigo, porque lo podemos ver en David, que luego es llamado el hombre conforme al corazón de Dios, y porque lo podemos ver en Pedro, y porque lo podemos ver en muchas personas que volvieron a Dios. Y luego dice, y haz las primeras obras. En otra versión dice, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Tenemos que volver a lo antiguo. Así dijo Jehová, va a decir el profeta Jeremías, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos, volver a lo de antes. Por eso es que Lamentaciones, Jeremías va a decir, vuélvenos a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Es volver. La iglesia siempre se ha movido. La palabra de Dios es poderosa. El evangelio tiene poder para transformar vidas. La oración transforma vidas. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Hoy puede haber mucha tecnología, inteligencia emocional, inteligencia artificial, perdón. Hoy puede haber muchas cosas. Hoy usted tiene de todo y hay un buffet y hay un menú de muchas cosas. Pero la palabra, la oración, la presencia del Espíritu Santo en su iglesia, eso no ha cambiado. Y eso seguirá, hermanos. Porque a Dios le ha placido salvar al mundo por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Y por más que tengamos lo que tengamos, el Señor va a hacer algo a partir, no de estrategias, no de métodos. Su método siempre ha sido hombres y mujeres que le aman. Eso no ha cambiado. Y Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros. De cada uno, de todos. Permítame tomar algunos nombres. De Sandra, de Hugo, de pronto de Joby. Dios no ha cambiado, hermano. Vuelve a practicar lo que había al inicio. Y luego va a decir, pues si no vendré pronto a ti,
y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, si te niegas a hacer lo que yo te digo, yo voy a apagar ese candelero. Y eso fue lo que pasó con Éfeso. Hoy es un lugar donde de pronto no hay mucho cristianismo. Hemos sido puestos para brillar. Y dice, el Señor lo puede remover, lo puede mover. Porque si no, la iglesia puede perder la bendición de ser luz. Su presencia y su poder se manifestará donde le honren, donde le amen. Jesús aquí hace una advertencia severa. Una iglesia sin amor eventualmente verá su candelero quitado. Una iglesia sin amor será solo un club social. Podemos poner una cruz, podemos poner el logo, podemos poner letrero, podemos poner muchas cosas, hermanos. Y está bien. Yo quiero poner un letrero, hemos edificado esto, vamos a hacer un aula más arriba. Pero Dios quiere amor. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y claro que Dios lo sabe. ¿Alguna vez a usted le ha pasado? Alguien llega a casa y hay que limpiar la sala y avisó a último momento, y entonces usted tenía la ropa que había recogido del cordero, la tira al cuarto y esto de acá y al cuarto y acá ya, y la salita está limpiecita, pero el que le visita no sabe que en el cuarto y en la cocina y acá en la lavandería hay algunas cosas, ¿no? Dios sí lo sabe. A veces podemos hacer esto con nuestra vida. Claro que Dios lo sabe. Y claro que Dios conoce nuestro corazón. Porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y note lo que dice: el que tiene oídos, versículo 7, una recompensa ofrecida por Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Palabras de consuelo, palabras de esperanza. Una recompensa disponible. Al que venciere, al que haya alcanzado la victoria. Claro que Pedro se arrepintió y tomó los pasos. Y el hijo pródigo y David. Habrá quienes al escuchar el mensaje van a buscar el rostro de Dios. Volverán a Él, renovarán su servicio al Señor, buscarán ser restaurados. Y esta recompensa está disponible para todos los que anhelan eso. Pero habrá otros que dirán: hermano, yo no voy a intervenir en su vida, yo no voy a presionar a nadie, porque finalmente no es obra mía. Pero da mucha tristeza cuando hay un llamado, un compromiso, y de pronto nadie quiere comprometerse. Yo puedo hacer, ¿sí? ¿Cuánto hay que dar para esto? Yo doy. Hay que pintar, yo pinto. Pero lo que Dios quiere es gente que también se entregue a la enseñanza de la palabra, a predicar el evangelio, a venir a orar. Todo eso está bien, pero no es solo el hacer, porque si no será como el esposo, que le da buena ropita y sus sandalias nuevas a la esposa y de pronto le da para el diario, pero nunca le mira a los ojos, pero nunca se da cuenta si está triste o alegre. Y en el peor de los casos, la esposa se hizo el manicure y nunca se fijó en que se hizo el manicure, ¿no? Porque qué lindo se ve que el esposo te diga: ¿qué hiciste el manicure? Qué lindo, ¿no? Casi nunca te pintas las uñas de verde y te las pintaste, ¿no? Ahí es. Parece mentira, pero eso es lo que Dios espera de nosotros.
le daré una recompensa maravillosa, ¿verdad? Le daré a comer del árbol de la vida. Hoy, hermanos, se han normalizado muchas cosas, o se hacen por inercia. Hoy, de pronto, vemos como normal muchas cosas, malas, buenas, ¿verdad? Escuchamos que murieron 5 personas, ¿verdad? Que un sicario les mató, pero habían como 8 personas allí, todas filmando, ¿no es cierto? Y se han normalizado eso. Y hoy usted puede ver, ya no vaya a Lima ni a Europa, no, acá. En los parques va a haber señoritas allí, que son pareja, hombres, jóvenes que están en la madrugada, de pronto, haciendo cosas indebidas. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús está acá entre nosotros? Pero si imaginemos que empieza a recorrer nuestra iglesia y empieza a ver, y no, ¿qué diría? Mis hijos están ocupados o mis hijos están enamorados de mí. No estoy juzgando a nadie, no tengo derecho a hacerlo. Lo digo para que cada uno nos evaluemos. ¿Hace cosas por mí o está enamorado de mí? Y ese amor le lleva a hacerlo. Por eso, ¿amas a Dios? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Puedes decir honestamente que tienes fervor para la obra? Que el Señor nos ayude a ser una iglesia comprometida que reconoce la presencia de Dios. Que seamos enamorados, apasionados, que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Y por supuesto, continuemos haciendo lo que hacemos. Claro que sí, pero continuemos haciendo. Que seamos esa iglesia. Vamos a orar.